Hello, and welcome to this new episode of 100 Days of Code Challenge with Python, hosted by me, Darwin English. ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta tardecita del 20 de febrero? Es increíble cómo se nos ha pasado este mes, pero de volada, de entre los dedos. Ya la próxima semana nosotros empezamos nuestro nuevo reto de inglés 2x1. Tenemos esta promoción aún. Si ustedes no se han inscrito a este reto de 4 meses para pasar de nivel en inglés para devs, obviamente, los invito a que todavía aprovechen, porque todavía hay oportunidad de aprovechar esta promoción. Y dice Luis Robles que so far so good. Mucha gente ya se está empezando a conectar y les agradezco a todas estas personas que nos siguen a través de Twitch, a través de YouTube, a través de LinkedIn, a través de X, antes conocido como Twitter. Thank you Facebook. Thank you everyone for joining us today en este 100 Days of Code with Python in English live streaming. Oigan, estoy muy emocionado porque ya estoy dejando pasar este problema que tenemos con el challenge de las mayúsculas y las minúsculas, que hemos estado ya 3 días tratando de resolverlo, pero pues bueno, ya se está resolviendo. What's up? How's it going, man? ¿Cómo estás, Adolfo? Oigan, ha sido medio frustrante no poder resolver este problema, esta cata como yo quisiera, pero ya calé algunas de las soluciones que me hicieron favor de enviarme, y la verdad es de que estoy muy contento de que pues, ya estemos viendo la luz por ahí. Ese William, how's it going? Thank you very much for watching. El William, oh my dog, a lot of people today. Thank you very much. Martes. Oigan, algo les iba a comentar y no me acuerdo qué. A ver si al ratito me acuerdo. Pero ¿qué les parece si en lo que me acuerdo vamos abriendo nuestro tutorial? Recuerden, para estas personas que se están conectando por primera vez a este 100 Days of Code Challenge, les recuerdo de qué se trata esta dinámica. Yo veo un tutorial, en este caso estoy viendo Skills for All de la Networking Cisco Networking Academy. Estoy siguiendo este tutorial de Python Basics 1 y está poniendo muy bueno. Hemos llegado al Module 4 de 4 después de 42 días. Este es el día 42 ya. Esto quiere decir que llevaremos más o menos 82 horas ya de estar aprendiendo Python. ¡Wow! Empezamos en noviembre. No me lo creo. Ya vamos a acabar el tutorial. ¿Y qué vendrá después? No lo sé. Probably Django, probably Flask, probably Basics 2. Creo que sería lo más lógico, y después tratar de hacer algún tipo de proyecto con algún framework o whatever, ¿no? Recuerden, yo no soy un experto en Python. Iba a decir, yo no sé Python, pero ya sé Python. Bien que mal, ya sé Python. No soy un Pythonista todavía, right? Así como hay personas que saben inglés, pero no son bilingües, todavía yo no soy un Pythonista, pero ya sé algo de Python. Y me encanta poder estar haciendo este reto y estar documentando este journey, y que ustedes me estén ayudando con todo lo que hemos estado viendo en este tutorial, inclusive los resúmenes, los quizzes, y muy pronto vamos a tener exámenes, tests, y por qué no, la certificación. Recuerden que esta certificación la vamos a tomar, probablemente no la tomemos en un stream público, porque no queremos meternos con algún problema, pero seguramente lo podremos hacer en algún streaming privado, y ya se me están ocurriendo 2-3 cosas para poder hacer el día que toque eso. William dice, I'm good, what about you? I'm doing great, man. Thank you for asking. So how about if we go to this site that is called Skills for All. Skills. No lo estoy compartiendo en pantalla como es mi costumbre. There you go. Skills. What is skills? Oh man. Yeah, there you go. Cisco Skills for All. Yes. Let's log in. Remember, log in, no login. Login. Esta es una básica, es una palabra básica y que tienen que tener. Login, no login. Recuerden, la dinámica. Yo leo en inglés, obviamente, con mi mejor voz de
de listening de inglés y ustedes repiten conmigo. Yo les recomendaría repetir absolutamente todo, pero si están trabajando, como sé que muchas de las personas que nos están viendo lo están haciendo de esta manera, que ponen ahí el live streaming mientras siguen trabajando, entonces por lo menos repitan, si no todo, lo que les parezca más appealing, más atractivo, que les llame la atención, algún término, alguna palabra que ustedes decían de manera equivocada, que digan, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A poco se dice de esta manera? Y entonces la repitan. Recuerden que yo atiendo todos sus mensajes y todas sus peticiones de pronunciación y de vocabulario, así como de temas gramaticales. Ha habido ocasiones en las que me preguntan por qué se dice de esta manera y no de esta, y yo estoy aquí para enseñarles. Quiero hacer que este espacio, este momento, lo aprovechen al máximo, ¿ok? So, yeah. A ver. Estamos acá en Module 4. Notice this. Voy a hacer un poquito más pequeño I'm gonna zoom out this thing, right? For you guys to notice that we already did Module 1, Module 2, Module 3, and now we're about to complete Module 4. More than 80 hours of streaming live, right? Watching this tutorial. And we are pretty much in the final steps of this tutorial, right? Estamos en exceptions y ya vimos 11 de 15 subsections de aquí. Y después viene el module test. Se va a poner interesante. Después el final exam y después el tema de la certificación, que en su momento lo veremos. Creo que esta certificación cuesta alrededor de $100, les decía, something like that, right? Creo que está muy bien. Creo que es una muy buena opción tomarlo y ponerlo como un badge ahí en nuestro LinkedIn. Okay, so we are here in 4.711. So how about if we get this party started? Let me just arrange this thing, this setup, para que se ponga bueno. Okay, there you go. Let me... There you go. Si ustedes están por primera vez en este live streaming, déjenme de dónde se conectan. Para mandarles un saludo. Toda esta raza de Venezuela, toda esta raza de Colombia, toda esta raza de Argentina y todos mis paisanos de México, nos estamos conectando el día de hoy para aprender some Python and English. Okay, so... Oigan, yo no recuerdo haber visto por completo esto. Y dice que vamos en el 11, no, vamos en el 10. Eso no hace que nos falten 5 subsections. So yeah, let's go over this thing again, okay? So 4.7.10, test, testing and testers. Yes, eso no recuerdo haberlo visto ayer. ¿Se acuerdan? Esto sí, que es la 9. So yeah, we're going to start from here, right? Yeah, David. ¿Andas perdido, mi David? ¿Cómo andas? ¿Cómo va el jale? ¿Cómo va la chamba? Doing great. Dice el David, how are you? I'm doing great, man. I'm doing great. And now that you're here, I'm gonna do better. Porque estamos con estos code words, right? La primera parte del en vivo que hacemos es ver el tutorial. And the second part is that we get to do some challenges, live challenges, right? So, quédense conmigo para encontrar soluciones a estos challenges de programación. Okay, so let's start reading. Remember, you guys repeat with me. The answer is simpler than you may expect, and a bit disappointing too. Python, as you know for sure, is an interpreted language. This means that the source code is parsed and executed at the same time. I'm remembering this. ¿Se acuerdan ustedes del día de ayer? Hablamos ayer de los dashes, right? Este símbolo se llama dash. Y para no entrar en tanto detalle, lo utilizamos como paréntesis o como una coma. En este caso está siendo utilizado como paréntesis. Python, as you know for sure, como seguramente sabes, ¿verdad? Eso pudiera ser sustituido por una coma o tal vez por un paréntesis. Oigan, empezó muy abruptamente este párrafo y es porque la subsección
anterior terminó con una pregunta. Decía, can you find the answers to these fundamental questions? Which fundamental questions? The following. How is that possible? And why does Python overlook such an evident developer mistake? Ya lo veíamos. Ayer estábamos viendo este snippet de code, right? Y decía que llegaba hasta aquí, porque lo primero que hacíamos era darle el valor de 0. Y acá había un error. ¿Cómo era posible que no lo detectara? Y acá es donde ya viene la respuesta. Did you do the test? Not yet, David. David me pregunta que si I already did the test. Not yet. Of the section. Not yet. Ahorita yo creo que hoy lo podemos completar probablemente. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Let's see what the future has for us. Okay, so this means that the source code is parsed. Parsed, remember que veíamos que les preguntaba, yo no conozco este término. Y decíamos que era interpretado. ¿Se acuerdan? Interpretado, parsed, and executed at the same time. Consequently, Python may not have time to analyze the code lines which aren't subject to execution, porque lo que está tratando es de ahorrar recursos, ¿no? Entonces, de volada, si corre hasta ahí, pues hasta ahí llega. As an all developer states, it's a feature, not a bug. Please don't use this phrase to justify your code's weird behavior. Pero todo el mundo lo hace, ¿no? So, do you understand now why passing through all execution path is so vital and inevitable? Inevitable. Repeat with me, inevitable. Creo que es algo un poco fuera de foco, ¿eh? Let me just, there you go. So, let's assume that you complete your code and the tests you've made are successful. You delivered your code to the testers, and fortunately, they found some bugs in it. We're using the word fortunately. ¿Por qué sería afortunado que encontraran bugs, right? Well, what will be the fortunate part? We're using the word fortunately completely consciously. You need to accept that. Personally, testers are developers' best friends. Oh, esto suena como brainwash, ¿no? ¿Qué onda? Don't treat the bugs they discover as an offense or malignancy. Sí, no lo hacen por darnos en la torre, solamente hacen el trabajo sucio, right? And secondly, each bug the testers find is a bug that won't affect the users. Both factors are valuable and worth your attention. Ayer hablábamos de que no hagamos test, no escribamos test para seguir el happy path, right? Eso nos va a ayudar a dormir por las noches. So yeah. Okay, let's continue. You already know that your code contains a bug or bugs. The latter is more likely. O sea que más de uno. How do you locate them and how do you fix your code? Bug versus debug. Repeat with me. Bug. No bug, por favor. No bug. Bug. Okay? Repeat with me. Bug. Okay? Cool. So now, the basic measure a developer can use against bugs is, unsurprisingly, a debugger. Dun, dun. Sonido de drama, ¿no? Well, the process during which bugs are removed from the code is called debugging. Okay? According to an old joke, debugging is a complicated mystery game in which you are simultaneously the murderer, the detective, and the most painful part. Noten el uso de estos dashes. The most painful part or the intrigue. Oigan, esto pudiera ser sustituido por un paréntesis. Quiero que comprendan el uso de los dashes. Quiero que comprendan el uso del hyphen, ¿ok? Porque eso habla, cuando ustedes lo utilizan, eso habla de un nivel de inglés más elevado, ¿ok? So, the most painful part of the intrigue, the victim. So, when we are debugging, we are the murderer, the detective, and the victim. Are you ready to play all these roles? All these roles, no, Al. All these roles. Then you must arm yourself with a debugger.
debugger. A debugger or debugger, both are correct, is a specialized piece of software that can control how your program is executed. Sorry. Again, a debugger is a specialized piece of software that can control how your program is executed. Program. No program. No program. Program. Okay? It's executed. Using the debugger, you can execute your codes line by line, inspect all the variable states, and change their values on demand without modifying the source code. Stop program execution when certain conditions are or aren't met, and do lots of other useful tasks. So, muchas cosas pueden ser utilizadas. Bueno, no muchas cosas, sino que muchos procesos son vistos por un debugger, okay? So we can say that every IDE is equipped with more or less advanced debugger. IDE, remember? Even IDLE has one. What's the difference between IDE and IDLE? I don't know. Let me just Google that, okay? So IDE versus IDLE. What's the difference? Do you know? So it says IDE is the acronym which stands for Integrated Development Environment. This is a software environment which usually consists of software development package containing code editor, build automation tools, and debugger. IDLE is an acronym for Integrated Development and Learning Environment. Ah, su loco, a perro. Entonces, esta plataforma es en IDLE. Tiene este environment, pero aparte es for learning, right? Even IDLE has one, although you may find its handling a bit complicated and troublesome, problemático. If you want to make use of IDLE's integrated debugger, you should activate it using the debug entry in the main IDLE window menu bar. It's the start point of all debugger facilities. Click here to see the screenshot. Let's click there. And let me just go full screen in order for us to watch this in a better and more comfortable way, okay? So this is the thing that we're watching here. There you go. Okay, so IDLE has a debugger built into. It's very useful for stepping through a program and watching the variables change values. Start LDE and open this program source file. Okay. In the shell window, click on the debug menu option at the top of the end debugger. You will see debug control window like this. Andale, notice that the shell shows debug on. ¿Dónde? The background of the line you click turns yellow to show the line marked with the breakpoint. Para eso nosotros estamos utilizando Visual Studio Code 2, right? Y ahí podemos poner los breakpoints. If you don't put any breakpoints in your source, when you run it with the debugger on, it will pause the first line of executable code. Maybe import statements or call to main, but then we'll run program normally. In other words, with no pauses. Now run the program with F5 as usual. Es que nosotros no utilizamos el shell. Estamos utilizando whether the built-in console or the Visual Studio 2. And note that the debug control is open and the blue line está muy chiquito. Let me zoom in a little bit. Not that much. There you go. No more. Yes.
Not that the debug control window is open and that the blue line states that the line from math import pi is ready to be executed. The 7 is for the line number 7 in the source file. That's then volume.py. Otra vez, I didn't get that. Note that the debug control window is open and that the blue line states the line from the math import pi. Line 7. Okay. Is ready to be executed. The 7 is for the line number 7 in the source file. Dice Jose, I love the debugger. It helps a lot. To be honest, I've never worked with the debugger before. So the thing is that I'm asking you guys this question, right? To all these people that are watching this now. Should I use the debugger or should I just keep using Visual Studio and then just adding breakpoints and whatever to the Visual Studio thing, right? What do you guys think? What do you guys recommend me? Should I go with the debugger or just stick with the Visual Studio Code too? From this point, you can click the Go button near the top of the window. This will make the program run at normal speed until a breakpoint is encountered, or input request or the program finishes. You can also use the step button to step through your code one line at a time. This button is used quite a lot if the line being stepped through as a function call. Through has a function call. Execution will go to the first line of the function definition. You are stepping into the function. If the line being stepped through doesn't have a function call, the line is executed. In either case, then control goes back to the human control. Okay. Dice my friend Luis, stick to the point. Usual Visual Studio Code, right? Ernesto, how's it going? Ernesto, llegaste sin saludar, man. The good news is that you could do debugging in Visual Studio Code, yes. A veces las búsquedas de chamba son como, las entrevistas técnicas son como tan, ¿cómo decirlo? Tan ilógicas, right? Te preguntan cosas que ya no se usan, te preguntan cosas que son fácilmente googleables and that kind of stuff, pero se supone que esto debes de saberlo, ¿no? Es que yo he trabajado en lugares que realmente veo a alguien preguntando, oye, ¿sabes utilizar el debugger? Y pues si les dices, pues sí, en Visual Studio Code, y, o sea, ¿nunca has utilizado el debugger del shell? No, ya sería así como puntos medio malos, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Les han preguntado si saben utilizar algo que nadie utiliza ya porque es como medio obsoleto, porque hay mejores opciones? ¿Les han preguntado eso en alguna entrevista técnica? When you execute a line that has input in the debugger seems to shut down, but it has not. When you execute a line that has an input in it, the debugger seems to shut down, but it has not. If you bring up the shell window, you can see that the program is waiting for input. Make sure your cursor is in the right place on the window, and give it some input and press enter as usual. Yes. Siento que debería estar haciendo esto. Right, solo lo estoy leyendo, pero creo que lo debería de estar haciendo. Yeah. Anyways, there are several things to note about this picture. The shell window is in the background. The shell window is in the background. It shows that the user entered 23 and pressed enter. The debug control window shows that the execution has moved on to the next line of code. ¿Qué dice el David?
to David. I think it doesn't matter the tool that you use while you solve the problem. Yeah, that's my opinion too. But sometimes, I don't know. La gente como que siente que uno debe de seguir el mismo path que tomaron ellos para llegar a donde están, ¿sabes? A veces creo que la gente piensa, los seniors mostly, right, que si no hacen las cosas como ellos las hicieron, no todos, no estoy generalizando, al contrario, estoy tratando de no generalizar, pero muchos, right, sienten que todos tienen que pasar por lo que ellos pasaron para llegar a donde están. Y si no, si te atreves a tomar un rumbo diferente, right, you're gonna be questioned about that. So, also at the bottom of that window, there is a pane that says locals, right? And it shows the value of radius to be 23. This is useful in several ways. It shows the values of variables as they change, and it shows the types of variables. Note that the value of radius has quotes around it. This means that it is a string value. Ese Paul, ¿qué pues? When used in Enhanced Visual Studio Improve, what do you mean? Al uso, ¿recomiendas Visual Studio Improve? I don't understand the improve part. I don't get this thing. What do you mean? What do you mean? When to use? Or what? Versus. Well, it depends. It depends. Dice Paul, no estamos hablando de Visual Studio. Es que estoy en el contexto. Versus. ¿Cuándo utilizar enhance versus improve? Okay, look, they mean two different things. They mean two different things, right? You enhance is you make wider, you make more like robust. And when you improve something, you just make the thing better, right? Like, let's Google that, for example. Let's Google that. There you go. Enhance versus improve. It says, again, use enhance to talk about making a good thing even better. And use improve to talk about making a thing better that is not good now. Use increase when you want to talk about larger number amounts. Yeah, whatever. But so what Google is telling us is that you use enhance when you make something better, but it is already good, right? And you use improve to make something that is not good and you make it better. To make it better. Nah, big Beatles fan, man, here. So yeah, you get it? Enhance when the things when things are already good and you improve them, right? And improve when things are just not that good and you make it better. Okay? You're welcome. And let me tell you something, native speakers don't usually know this difference, and that's okay. I mean, remember that the more advanced the vocabulary is, sometimes it means that it's quite related to the fact that you have kind of like more culture, right? So sometimes not even native people understands this difference. Yeah, don't worry about that much, right? Existen los mentores que necesitan recrear paso a paso como ellos aprendieron para poder confiar, y existen los que están aprendiendo y necesitan cubrir todo lo que se topan, aunque haya cosas que nunca vayan a usar. De que los hay. Exactly. Yeah, exactly. No veo por qué alguna persona que haya tenido que sufrir mucho para llegar a cierto lugar, hablando de su carrera, esté empecinada en que los demás tenemos que pasar por donde mismo, right? Y no hablo del shortcut y de no el esfuerzo. Hablo más bien de que cada historia is kind of different, isn't it? That's my point of view. So yeah.
debug. Okay, where we left? Where are we at? Let's set a step button again. Now the new variable height has been created and has a value of 14. Esto, Álvaro, es como lo que habíamos visto, ¿no? Cuando en vivo me enseñó Álvaro a utilizar los breakpoints, right? ¿Quién más estaba? El Yeshua. I believe que Yeshua me estaba dando some tips. I remember that. Am I correct? Sí me acuerdo muy claramente que el Álvaro me decía, pica al puntito rojo and that kind of stuff, right? So know that the new variable height has been, click that button again, and there you go. Notice that there is an error in the run of the program at this point, the yellow bar in the debug control window. The interpreter is saying that it can only multiply sequence by non-end of type float. What it means is that the two input variables, sequence by non-end of type float, yes. What it means is that the two input variables are of the ground type to be combined with numeric types. This has to be corrected before any more debugging takes place. This is fixed by using the eval function, eval from evaluation, right? In the two input statements. There you go. You can only toggle the debugger when ideally. ¿Cómo lo dicen ustedes? Una vez en un live me dijeron, no sé, tú eres el maestro de inglés. Yeah. When I don't know how to pronounce something, you already know that I go to Forvo, right? But also Forvo, it sometimes doesn't have like the context, the tech context, right? And what we see here is that, another option that I have is like going directly into TikTok. I go to TikTok and then I type the word, right? And I start looking at tech accounts, and sometimes it works, sometimes it doesn't, right? The workers were ideal because of the late shipment of materials. No, creo que no hay un ejemplo IT related. The idly boy, nothing, an idly wordless person. No, don't stand. I'll do something. Nope. No. Idle. I don't know, man. I don't know. Ideally. Idle. ¿Cómo lo han escuchado ustedes? Let me apply that TikTok strategy now. Okay. Ahorita les voy a... Lo que encuentre, ahorita se los pongo acá. Oh my God! I just ran into a Hindi guy. Oh man, that was. Well. Wait. Yes, Spanish. Yeah, en Hindi. Qué chido el What's going on? It's me, Killian, and I'm here answering a Python question. So somebody asked what sort of environment that I use and how to set that up. I don't have a video on that, and if you want to go research what I'm using Visual Studio Code and Bing GW as a compiler for G++ and GCC. In the meantime, while I'm setting that, I think I found something. This is IDLE. It comes with Python when you download it to your computer, and it's a really, really useful editor that you can use just for Python. So for example, if we wanted to so this is just a command line interface for Python. So we could do like print. We're getting there.
Nope. Nothing yet. Luis dice idle. Idle? Like idle? Álvaro dice, otro ejemplo claro son los que usamos Linux. Hay quienes te dicen, está chido, pruébalo. Y los hardcore dicen, debes usarlo para poder hacer desarrollo. Si no estás frito, cuando bien puedes hacerlo desde Windows o Mac. What do you guys think? A mí siempre me ha atraído la idea de usar Linux, ¿no? Y utilizaba Fedora hace muchos, muchos años. Yo creo que estamos hablando como de 20 años, probably. Y solo lo intenté como por algunos meses, and it was kind of difficult. And I'm talking about a time that I was only using Windows, right? Windows, and then changing to Fedora wasn't that frustrating, or it wasn't that contrasting or dramatic, right? But then every single thing that I wanted to do, right, like for entertainment or whatever, I had to configure something, and I didn't know to. So I used to spend lots of time just configuring anything just to play a game, right? Paul dice idle. ¿Cuál es el verbo usado en inglés para expresar cuando alguien es explotado laboralmente? Pues pudiera tomarse más como una... I don't know. Explotado laboralmente. Look, les voy a dar otro tip. Mucho tiempo me estuve dedicando a lo que era la traducción de documentos oficiales. So for that thing you need a special certification and a kind of certification also that the government gives you, right? Te dan esta como este sello de que eres un traductor oficial o que estás avalado por una autoridad tal cual de gobierno, ¿ok? So Debian distro, sometimes dice Ernesto, yeah. Me acuerdo que en la escuela nos enseñaron a utilizar Red Hat. Era como lo más hardcore, ¿no? Yeah. Yeah, no voy a decir eso, right? But está chido. Bueno, y entonces les decía que había muchos términos legales, luego había muchos términos inclusive científicos y eso. Y entonces utilizaba esta herramienta. I'm going to give you this tool. Lingui. So lingui.com lo que hace es que te ayuda a buscar textos en español, alguna oración, ¿verdad? O una palabra, y luego te enseña otros textos que ya han sido subidos al internet y que han sido subidos en 2 idiomas. Es decir, una versión en español y una interpretación en inglés. Y los indexa y entonces te avienta la misma palabra en diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra explotar tiene, al menos off the top of my mind comes explotar del caput, right? And the other context, que es el que nos dice Paul, right? En el tema laboral. Y entonces aquí podemos poner nada más explotar y nos va a dar diferentes textos que hablen de explotar, ¿ok? Mientras voy a leer este otro comentario, dice, when I was at the university, I love Arc Linux, but some programs and tools that I used weren't available for Linux. Yeah, exactly. That was my point, right? Cuando quería jugar Age of Empires, me acuerdo. ¿O qué quería jugar? StarCraft. Do you guys remember StarCraft? Do you use the console when you're programming in Linux or IDLE versus VS Code? I don't use Linux, but how about you guys? Do you use the ID? So, look,
Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Perdón, tenemos este ejemplo, ¿no? La empresa explotó con éxito el hueco en el mercado. The company successful exploited the gap in the market. Pero cuando es develop, la profesora ayudó al estudiante a explotar el máximo de su potencial. En lugar de explotar, aquí utiliza la palabra develop. Algunos recursos naturales aún no han sido explotados. Some natural resources have not been tapped yet, right? Tapped into. Eso creo que se parece mucho a lo que estamos buscando. La empresa quería explotar el potencial agrícola, pero esto tiene una connotación como positiva, ¿no? Creo que no nos ayudaría. The company wanted to tap into the region's agricultural potential. El globo está a punto de explotar. So, harness something. Creo que es esta. Esta pudiera ser. Ahora, si no encontramos, acá hay todavía muchísimas más opciones, right? El centro de servicios de explotar estos datos. No. Dicha empresa desea explotar su posición en el mercado. Exploit. Las armas sin explotar. Explotar la infraestructura. Right. Explotar contenidos. Pero podemos decir, por ejemplo, y ser más específicos. Probablemente lo podemos encontrar. Explotación laboral. There you go. Labor exploitation. So, exploitative work. Workplace exploitation. So, explode. Explode is the actual word. Right? No lo digo yo. Lo dicen cientos de resultados indexados. Y esto es lo chido. Cuando alguien ya lo escribió y muchas personas lo han escrito, muy probablemente es que esto esté correcto. That's how. Ese es un truquillo de los que nos hemos dedicado a la traducción. I will say, but in my opinion, I will say something like taking advantage of. You take advantage. Tomas ventaja de la gente, right? When you take advantage. So, explotar, abusive bot, explotador, abusive, yes, and exploitative labor, right? Exploitative work, workplace exploitation. Look, si alguien lo utilizó, quiere decir que is a thing, right? ¿Se fijan? Y estamos hablando de un sitio europeo, de la amnistía.org, right? Entonces, estos textos fueron subidos tanto en español como en inglés de manera oficial. So yeah, you can kind of trust this thing. Pero cuando eres traductor, cuando el trabajo es como una cosa seria, traduces documentos periciales, traduces títulos, traduces estudios para empresas de cierto nicho como la construcción, los químicos or whatever, it's really important for you to do your job, right? Por eso traducir es bastante, ¿cómo decirlo? Es caro. Es un trabajo que es caro, porque no es nada más como de que vayas diciendo, ¿no? Ahorita yo mismo puedo salir del paso diciéndote, oh, yeah, the companies take advantage of their workers, and that's it, right? Y eso lo podemos comunicar y está perfecto, y te lo van a entender. Pero cuando ya estamos hablando de un documento, que lo tienes que traducir, que lo tienes que interpretar fielmente, porque lleva sellos del gobierno y sellos de las empresas and whatever, you have to do your job like properly, right? Yes. Ese Demet. How's it going? Demetrio. El Demetrio. Demetrio, hoy vamos a ver la solución al problema que hemos estado viendo ya por 3 días consecutivos que no hemos podido resolver. Oh, man. Right. Ok, so, entonces ahí les dejo eso. ¿Dónde lo pueden utilizar ustedes? Pues en un correo que tengan que escribir y que quieran sonar pues más formales o quieran sonar asertivos or whatever, right? And with fancy words or whatever, you can use lingui.com, okay? So, let's continue with this. Siento que debería estar utilizando esto. ¿Y saben qué es lo que me preocupa? Que vaya a venir en el quiz. Vamos a terminar de leerlo. Y si es necesario, pues nos regresamos. So,
Notice that there is an error in the ROM of the program at this point. The yellow bar in the debug control window. The interpreter, eso ya lo leímos, no, is saying that it cannot multiply. Yeah. Sequence by non-end of type float. Sequence by non-end of type float. What it means that the two input variables, que son sequence. No. Yeah, que las dos variables of the are of the wrong type to be combined with numeric types. This has to be corrected before any more debugging takes place. This is fixed by using the eval function in the two input statements. Notice cómo esto no es evil y no lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Evil quiere decir malvado. Evaluation. So this is eval. Yes. Yeshua. ¿Cómo estás, Yeshua? How are you, man? Yeshua vino al Wanna Devs y ya está acá en 100 Days of Code. Finally, today the solution. Yes, finally. You can only toggle the debugger when idle. Así quedamos que se dice idle. If you get this message in a window when you try to turn the debugger on, try clicking on the quit button in the debug control window. If that doesn't help, try shutting down the program file and reopen it. If that does not help, shut down Python completely and restart it from scratch. So loco. You can only toggle the debugger when idle. Yes, if you get this message in the window when you would try to turn the debugger on, try clicking yes. Now that... Oigan, y por cierto, ¿qué sitio es este? Si es uky.edu. Ustedes no están viendo la dirección, ¿verdad? Dice Álvaro, parecido a las traducciones de literatura, muchos escritores en español, castellano también traducen autores anglosajones. No sé si porque ya manejan el contexto del contenido. Sí. Debe de ser algo tendrá que ver. Y eso me recuerda a ahorita que estamos hablando de escritores, de editores y todo esto. Hay personas que vienen con nosotros y nos dicen, oigan, ¿cuándo van a abrir el reto de B2 a C1? ¿Cuándo van a abrir el reto de C1 a C2? Y yo así de, dude, ¿para qué? ¿Me explico? No es que no querramos que la gente suba de nivel, sino que nosotros nos enfocamos en ayudar a personas hispanohablantes a comunicarse de una mejor manera en inglés. Y hay personas que quieren llegar a este C1, pero solamente como para estar muy convencidas cuando vean una vacante que les piden inglés conversacional o nivel B2, ellos decir, estoy sobrado, soy C1. Dude, C1 es requerido para maestros de inglés, es requerido para correctores de estilo, C2, C1 y C2. Esos niveles de tanto expertise, de tanto mastery, te ayudan a decir cómo funcionan las intersecciones, cómo funcionan las conjunciones, cómo funcionan todo este tipo de cosas gramaticales que una persona que se dedica al tech no necesariamente necesita saber. ¿Me explico? Con un B2 es suficiente y con una práctica activa de 2-3 veces a la semana mantienes tu inglés hidratado, lubricado, I don't know how, la analogía que ustedes quieran utilizar. That's more than sufficient. That's more than sufficient. That's enough. Y no, la gente quiere llegar a este nivel C1 para sentirse bien consigo mismos. Quiere tener esta certificación para tener un documento que avale que ellos saben, porque no confían en lo que saben. And that's not cool. That's not cool. Hay unas vacantes que dicen nivel C1. Man, no saben ni lo que te están pidiendo. No saben lo que te están pidiendo, de verdad. De verdad. Yo he tenido alumnos que se han ido a trabajar en Twitter y la vacante dice nivel B2. Y no les piden TOEFL ni les piden nada de Cambridge, les piden TOEIC. Un TOEIC B2. Porque ese es un estándar válido para el trabajo y un nivel de inglés con el que te puedas comunicar.
Si estás pidiendo C1, estás pidiendo ser maestro de inglés. So, all is good. And what about you? Sin el off, Joshua. I'm doing great. Hoy está haciendo calor, bastantito calor ya empezó a hacer calor. Entonces, ¿cómo querrán decir con vacantes con nivel conversacional? ¿Podría ser un B1? Creo que, mira, el nivel conversacional al que se refieren las vacantes, hay muchos casos. Algunos reclutadores lo que hacen es decir, no queremos que la gente se autodescarte, por eso no pedimos un nivel B2. No queremos decir avanzado para poder darle chance a más personas de que apliquen y poder escoger de ahí, ¿no? Y ese nivel conversacional no existe. No existe. O sea, si tú lo googleas vas a encontrar muchas páginas que hablan del inglés conversacional, pero ninguna es oficial. Porque ese término no es oficial. Es un término marquetero que utilizan las escuelas de inglés para decir, hey, esa vacante que tuviste, que inglés conversacional, aquí yo lo tengo. Pero la escuela de inglés bien pudiera decir B1, porque ellos saben de los estándares. ¿Sí? Bien pudiera decir B1 o B2, o te ayudamos a hacer esto. Es lo que yo procuro hacer. A veces sí caigo en el tema del inglés conversacional, ¿no? Porque pues funciona. Y ya adentro ya les explico, mira, esto es A2, esto es B1, esto es B2, and whatever. But the point is that eso hacen algunos reclutadores o algunas empresas. Ponen nivel conversacional para que no se autodescarten algunas personas que son inseguras de sí mismas, ¿no? Yo creo que un B1 bien practicadito, sólido y practicadito, da para hacer nivel conversacional del que buscan las vacantes. Yes. Un B2 ni se diga. Entonces, the point here is to whatever you know, right? Si es hasta B1, el que lo tengas ensayadito y que te suene fluidito con círculos de conversación, that's more than enough. That's more than enough to be in front of a client. Y pongan atención, in front of a client doesn't mean that you are in charge of the project, right? No. Si ya vas a ser, si ya eres team lead, si ya eres tech lead también, tienes la responsabilidad. Si te van a poner enfrente y al mando de un proyecto de un cliente, necesitas sí profesionalizar este tema, ¿no? Porque a la empresa le puede costar muchísimo el que haya una comunicación no asertiva entre el equipo de trabajo y los clientes. Anyway, ya lo leí, ya. This one, Paul says, new Duggity has appeared. The one. No, perrillo. Oh, my dog. Yeah. Okay, so let's continue with that. Okay, so now that the bugs in the input statements have been fixed with the additional of evaluation. Evil. The breakpoint was putting again. Breakpoint locations are not saved with the program. They have to be set again for every debugging session. Man, cada que avanzo más me arrepiento de no haber utilizado el shell, porque sí estoy confiado en el Visual Studio Code y estamos entrenando para la vida indiscutiblemente, pero en este momento estamos entrenando para pasar el quest de esta certificación. You know the type of local variables in this image, they don't have the quotes around the values anymore, there are numbers now. The variables, they don't have the quotes, yeah, they're in string, they're in, As you step through the program one statement at a time, you can see more variables get values. When we come to the next bug, you can use that the variable pi is not the same as variable pi, which is defined in the math library. This bug will need to be fixed when the debugging will continue. Those advices sound like life coaching. No puedo evitarlo, Paul. I'm sorry. No puedo evitarlo. Tengo 40 años. Este año cumplo 41. Y si no puedo considerarme una persona que sepa mucho de la vida, sí te puedo decir que por lo menos en mi propia vida he sorteado muchas dificultades que
me animan a compartirte y que no pasen por lo mismo. Es la misma falacia que estábamos hablando respecto de la persona que está, el tech lead, que quiere que todo el mundo pase por su camino para llegar ahí. Yo, al contrario, les digo lo que no hagan para que no lleguen acá. Yeah, she says, no problem at all. For data science, Visual Studio Code is enough. Nobody asks for console, okay? Me gustaría data science, pero creo que me hace falta mucha matemática. Recientemente tomé un diplomado de Machine Learning y, era abrumador cuando no sabes el contexto de las cosas y estar hablando de las fórmulas esas del training e iterar sobre las fórmulas en whatever. Sí, daba unos ciertos dolores de cabeza. Visual Studio Code, Shadowing Terminal only is a shortcut. Ahí vienen los temas de política. No. Fíjense que eso no hago. Sí tengo ciertos statements de política, pero eso no me gusta platicar de ello. Ni face to face, neither online. That's one thing that I tend not to. Pobre Pau, ella sí se come todos mis opiniones políticas. Pobrecita Paola. Si ya usas Visual Studio Code, que ya tiene la herramienta del debugger, exactamente lo mismo que ves ahí. En lugar de botoncitos con Go, tienes las flechas y demás. Estás procrastinando resolver el problema. ¡Amén! Me enfrentas con mi realidad. Man, come on, don't do that. So the process of using the debugger involves setting breakpoints, stepping through the source code one line at a time, inspecting the values of variables as they change, making corrections to the source as bugs are found, rerunning the program to make sure the fixes are correct. Explanations of a few other things in the debug control window. Over means that if the statement to be executed has a function call in it, go off and do the function call without showing any details of the execution of variables. Then return and give the human control again, step up the function. Out. A ver, otra vez, porque eso seguramente no lo van a preguntar. Over means that if the statement to be executed has a function call in it, go off and do the function call without showing any details of the execution of variables. Then return and give the human control again. Step over the function. Step over the function. And out assumes you are in some function's code. Finish execution of the function at normal speed. Return from the function and then give the human control again. Step out the function. And quit stops the execution of the entire program. Okay. Man. Step over the function. Step out and quit. Ok, vamos a ver. What time is it? Son las 2. Hemos llegado a la mitad de del día 42. Hemos llegado to the half of this stream show, right? Of this live stream. And how about if we go to the Visual Studio Code now to complete the problem we are trying to solve since 2 days ago. Yes, how about that, guys? Y hay una solución que me compartió Demet. Let me open Discord. Por ahí me la compartió, right? Y luego vemos otra solución de las 3 que me compartió Álvaro. Sería cool que abriera rápido el Discord. There you go, ya abrió. No se quejen. No te quejes, Darwin.
So yeah. Okay. This solution that Demet shared with me is really similar to the thing that we were trying to do yesterday. I don't know if you guys remember. Let me share now the Visual Studio Code. And probably we can practice over this solution the debugger, right? With the debugger. Okay. So let me just man. ¿Ustedes cómo van con el síndrome del túnel carpiano? Y a veces sí me duele. Es la edad, ¿eh? Es la edad, man. Okay, so I don't know if you guys remember what the problem was, right? So I'm gonna read the problem again. So stay with me, okay? Stay with me. So it says, Jaden Smith, the son of Will Smith, is the star of films such as The Karate Kid and After Earth. Jaden is also known for some of his philosophy that he delivers via Twitter. When writing on Twitter, he is known for almost always capitalizing every word. For simplicity, you'll have to capitalize each word. Check out how contractions are expected to be in the example below. Your task is to convert strings to how they will be written by Jaden Smith. The strings are actual quotes from Jaden Smith, but they are not capitalized in the same way he originally typed them. Y aquí está el ejemplo que nos dice. Este no es como lo haría Jaden. No sería Jane Case, no sería capitalized by Jaden. How can mirrors be real if your eyes aren't real, right? And y luego, ¿cómo debería de ser? How can mirrors be real if your eyes are real, right? Dice ¿cómo se llama este Álvaro? A mí me duelen los huesos de los dedos y manos cuando me paso con la cerveza. What? Al revés, ¿no? La cerveza debería ayudarte a olvidar esos dolores, man. Come on. A mí me duelen estos dedos. A veces me duele aquí mucho, pero desde que compré esta cosa, que es un mouse así paradito, ya me dejó de doler aquí. Pero a veces me duele aquí. I don't know, man. I don't drink beer. I mean, at least not enough to forget about pains. Okay, so ahí tenemos la string. Una de las soluciones que habíamos visto era dividir toda la string into each word into lists, right? Make it a list. No, es cierto. The phrase, instead of the phrase, make a list with elements that will be the words, right? But no, I think that this thing can be in a simpler way, right? And less fancier. So, estaba tratando de iterar sobre la frase, pero nunca nos salió. Ya llevamos 2 horas con eso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es pues ya tragándome mi orgullo y voy a ver una de las soluciones que ya me mandaron, que es la de las flags, y ayer la estuvimos revisando. Dice, el problema del túnel carpiano, exacto, siempre hay que cuidarse. I know, man, I know, pero pues ya creo que es demasiado tarde, ya creo que sí hay como un dañillo por ahí. Pero anyway, so, entonces, S is the string, and we needed a flag. Do you guys remember? So we're going to say flag. Flag equals true, right? And then we needed a new variable to store the new string, okay? The one Jaden cased. Así, ¿cómo sería la traducción de Jaden cased? Mayusculizada por Jaden. Jaden cast, el estilo de Jaden, okay? So, and then we need to iterate over
over s, right? Which is the name of the original string. And then we said if the flag, yes, if the flag equals true. No es 100% igual a la solución que nos mandó Demet, pero es la misma idea, ¿no? For I in S, if flag equals true, que sí es, ¿verdad? Entonces, text will be equal to I dot upper, right? El método upper. And then the flag la regresaríamos a ser false. Okay. And then salimos del if. Right. Y hacemos else. Flag equals true. Yes? No. No. If I equals empty, right? Yes. No. If yes. Flag, then flag equals true. Lo vamos a regresar a true. Right? Está buena la música, ¿no? And then the text will be I. Le vamos a agregar I. Ok. Y al final imprimimos text. $100% honesto, esta onda yo no la hice, la hizo Demet. No estás al 100 igual que la de Demet, right? No tengo ese nivel de abstracción, creo. Pero bueno. Entonces, desde I, en S, si la flag es igual a true, que sí es cierto, entonces va a entrar y dice que el text es igual a uppercase. Y luego va a regresar la flag false. Y luego va a tratar de volver a entrar y va a decir nope. Entonces va a venir para acá y dice si la I es un espacio en blanco, entonces regresas true y agregas I al texto. Esta no es la condición. Entonces simplemente la va a agregar. Let's see what happens. Y no. ¿Qué pasó? Real. Solo imprimió real. It only printed real. Let me see what dice Demet. Dice, in line 21, text must be text equal text that I upper. Line 21, text will be equal text. Ah, perrillo. Ah, su loco. A ver, entonces, text plus I upper. Ah, ok, sí. Ya lo que ya traía text más I upper. Ok. Creo que eso fue lo que falló. Let's see. Ahí está. Esa es la solución de de Demet. Si tienes un repositorio en GitHub, let us know in order for us to follow that, right? Y ahora voy a ir al repositorio de de Álvaro. Ahí nos dejó. Let me share my screen with you guys for this too. Let's go to GitHub. These up nos venía a ver, por eso lo sigo. Trainer repositories. Sigan este cuate le arma
al Flutter. Está muy bueno. Síganlo en X. También tiene cuenta en Threads. Ni les estoy enseñando nada, man. ¿Qué dice Álvaro? Para saber si pasa la prueba de title, modifica el string. Deja un espacio al inicio y coloca un número al inicio de cualquier otra palabra. A ver, let's see. Let's see. Ok, dice, para saber si pasa la prueba de title, modifica el string. Deja un espacio al inicio. Leave space at the beginning. Como el vato este del... Como el vato este de Venga la Alegría que le preguntó a la sandalia, ¿no? ¿Cómo le dicen? No sé cómo se llama. Zendaya, I don't know. Acá en la casa le decimos sandalia. Le preguntó, ¿dónde dejaste el Spider-Man? Where you live, Spider-Man? Man. Se pasó ese compa, man. Ok, so le ponemos un espacio. Deja un espacio al inicio y coloca un número al inicio de cualquier otra palabra. Va. I get it. Vamos a ir poco a poco. So, primero, espacio. Let's see what happens. Ahí está, sí funciona. Bueno, también es de que how ya estaba en mayúscula. A ver, let's see. No. A su loco. ¿Ya viste, Demet? No. Si empieza con espacio, la cosa está. Si empieza con espacio, no. Oh, ya, porque lo que hace es la primera, ¿verdad? Pero luego. Aquí también debería ser. Aquí está iterando. Ya. Ok, bueno, a ver, ahora vamos a poner un número. Bueno, pero el tema del número, pues qué, ¿no? Coloca un número al inicio de cualquier otra palabra. Sí, bueno, no va a modificar ahí el 1, right? En Unreal. Entonces, a lo mejor sería el próximo que sea un carácter, ¿no? Otra condición. Si el carácter, si el siguiente elemento es un carácter. Dice, I need to fix it. Yes. Pero title sí lo hace. Anda. So you're saying that instead of upper, we should use title. A ver. Ni lo mismo. Ah, bueno, supongo que hablas de este, ¿no? No, tampoco. The app case dice, revisa entonces el primer sol del repo, ya, la primera solution. The app case is same. Is that a what do you mean? App case, is that a method? Nope. No method call. Right. Dice Paul, if flag equals true or I equals empty or no, space or what? Line 20. Dice, if flag equals true or equals or I, no, huh? Or I, yeah. Or I equals empty. Let's see. Pero no sería acá esto, no, ¿verdad? Esto es para que nos haga
the first word capital, right? No, didn't work. No, ni entró. What about and? Tampoco. No, didn't work. Dice, lucky you, that's not your first chamba. Sí, my main chamba, porque si sería first chamba, sería mi primera chamba, como el meme, ¿no? La primer chamba. Pero mi main chamba, mi trabajo principal, yeah, lucky me no me dedico a esto, right? Forgot it. It was trying to solve other issue. Okay. So no. Este no va acá. Let's see Álvaro's example. How about that? Okay. Bueno, aquí lo hace. La neta es que lo hace, ¿no? Para el caso ese. Pero es lo que decía hace rato el tutorial, ¿no? Tenemos que ponerle diferentes casos en donde no se vaya por el happy path. Yeah. Main as well. Mi primera chamba. Okay, so what do we do now? Let's go to Álvaro's repo. So here we are. Where is Álvaro's? I saw. Yeah, there you go. Álvaro Rivas. Ese día Álvaro se fue al desierto de los leones. Or something, ¿no? A desayunar. Love Python, I suppose. Jaden 1. Nos sugería Álvaro que caláramos Jaden 2. Let's see. Dice, aquí está la function. Está muy pequeño, ¿eh? How about that? No, más. There you go. What's up, man? How's it going, Felipe? How are you, man? Saluden al Philip. Ok, entonces dice aux was going to be an auxiliary. It's equals to false. Then text equals, ahí vamos más o menos igual. Y ahora, perro. Eso no me acordaba. O sea, la string la puedes indexar. No sé por qué no me acuerdo de eso y estoy casi seguro que lo vimos en el principio del tutorial. A ver, me dice capitalize maybe. Yeah. ¿Sabes por qué me puse de que no quiero utilizar el método capitalize? Es porque no nos lo han enseñado en el tutorial. Pero ahora que recuerdo, pues el code words no tiene nada que ver con el tutorial, right? Let's go and watch Jaden 1, nos sugiere Álvaro. Primero Jaden 1. No te pases de lanza. Álvaro. El rico siempre humillando al pobre. En 2 líneas, dice. Órale, perros. Órale, dogs. Yeah, let's get it, dogs. Python has a validation to know if input is alphabetical. Python is a validation. So is that another method? What is the name of the method? Ya está. Es como el meme ese que le subí, el TikTok, ¿no? De un morrillo que, bueno, se ve morro, no sé si está morro, pero decía, ya hay una librería que hace eso, ¿para qué? Hay un método que hace eso, ¿para qué le estás batallando? Eso es lo chido de Python. ¿Lenguajes como JavaScript también lo tienen o no? Dice, ok, me gusta esta. Dice, entonces, string, empezando desde 0, that is alpha.
Esta es la que nos dice. Esta es la que nos dice Joshua, ¿no? Es alfa. Por eso es que Álvaro nos decía, bueno, ¿y qué pasa si le pones un número? Right. Primero, si es alfa. And then string equals string that capitalized. Ahí hace mayúsculas todas las primeras, ¿no? Ahora, for I en string, si I es igual a espacio en blanco o no es that alfa, si no es carácter. Sí estoy bien carácter, ¿no? ¿Un número no es un carácter? Sí. No, un número es un número. Dice Joshua, no, JavaScript is terrible. O sea, en JavaScript te tienes que aventar tus soluciones. So, auxiliary true. elif auxiliary equals true. I that upper. A ver, espérate. Sí, la E. Pero no suponía que ya lo tenías. Si es string, si es el principio. Esto es para, ya entendí. Este es el principio. Si en string 0, en el index 0, es un carácter, es alfa, entonces lo capitalizas, lo haces mayúscula. Eso es por eso que nos decías el espacio, ¿verdad? Y luego si I en string y si I es espacio en blanco or not, entonces o no I alfa, si no es un carácter, entonces auxiliary true, ya lo cambió. Si no entra aquí, entra acá. Si es espacio en blanco o no es carácter, cambia el flag. Y ahora dice, bueno, si el flag ya es true, entonces lo hace mayúscula. Y luego cambia el flag. Y antes de salir del for, lo agrega text. Y ya, ahí le pone text. Perrillo. Este Álvaro, ¿sabes? Más que no, todo nos está solucionando el Álvaro. Pero nomás Álvaro que no estés en el examen de certificación, man. Ahí sí me las voy a ver negras. A number is a character. Yes. Thank you very much. Thank you very much, Isra. But input curve is really easy. Perrillo, dice, I didn't know the function is alpha. Perrillo. Nada más de ver la palabra regex, oh man, es como cuando dicen Mufasa. Tiemblo. Si no uso Python, pero los chistes que se ven de la palabra dicen ¿qué? No, man, regex ¿cómo se dice? ¿Regex o regex? ¿Regex o regex? El otro día estaba viendo TikToks y no se me pudo grabar. Let's go and let's see that pronunciation. Forvo.com. Regex. I think it's regex, isn't it? Regex. Regex. Yeah, regex. Sí, con regex se me tiemblo. Regex. Dice el Álvaro, ya, y puedes ver los diferentes strings con lo que se testea. Yes. Hola mundo, estoy aprendiendo Python. Hola mundo, estoy aprendiendo Python. Esto es que tiene espacio aquí y este que tiene un number. Right. Un carácter tipo número, un carácter número, right? This is a solution. This is a good solution. How about if we checked the ¿cuál era la más perrona? La one, ¿no? A ver. Así de fácil, dice la string title, that's it, man. No le muevas más. Ya hay una función para todo. Eso es lo bonito. There's a function. Oye, Álvaro, ¿tú qué andas en estos ondas? Acaba de salir una nueva versión de Python. Regex, regular expression.
Entonces, ¿con qué lo estoy confundiendo? Jaden 3 es más básica. A ver, dice... Solución más común en la web, pero no cumple con title. Dice return.join W with... ¿Y por qué W? Ya vi. W capitalized for W in string that split. Acá lo convertiste. Acá sí la cadena la convertiste en una. ¿Cómo se llama? En una lista. Y para cada elemento de esa lista hiciste, lo hiciste mayúsculas y luego las juntaste. Cada que haya un espacio. Perrillo. Yes. List comprehensions. Oye, me quedé pensando en lo que dice Luis. Now, regex is a regular expression. So, entonces, ¿de qué estoy hablando? Hay una cosa en JavaScript, creo que vi que era súper complicada, que se parece a este nombre. Ustedes ilumínenme, que no sé nada de JavaScript. Estamos viendo un tutorial de JavaScript, pero neta que ya quiero mejor poner otro porque, no sé, estamos viendo un tutorial on one of devs in the show that we have every Tuesday and Thursday. At 8:30 a.m. Estamos viendo este tutorial de JavaScript. It's from FreeCodeCamp, and there is this supposedly really good and excellent mentor, which is his name is Zach Golowitz. Yes, Zach Golowitz. Pero tiene una manera muy poco ortodoxa de enseñar frontend. En lugar de empezar con HTML y CSS, empezamos directamente con JavaScript. That's one thing, right? Que eso pues no tiene nada malo. Pero luego pues no, o sea, empieza por cosas, siempre dice, pero eso no se preocupen, al rato vemos qué, pero eso no se preocupen. So the point is that there is no point in what we're watching. I don't know. Anyway, nobody likes Jaden. Not even his dad, I assume, right? Dice, ese tutorial de los WannaDevs está muy aventado. ¿Considera cambiarlo? Sí, la verdad es que sí. Sí, está medio peladón. Está medio peladón. Oigan, tenemos tiempo. Pero antes de seguir con esto, que quiero ver otro Cold Wars y voy a ir abriendo la página, déjenme recordarles que el día de hoy tenemos WannaDevs, como todos los martes. Recuerden que tenemos WannaDevs. No. Círculo de conversation. Conversation circle. We have conversation circle 6 p.m. Tenemos círculo de conversación a las 6 p.m. Y como todos los martes, de hecho tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. Tenemos Conversation Circle. So come and join us. Es un espacio gratuito para ustedes, para que vengan y practiquen su inglés en un safe place, con un tema particular. No es ese regular club de conversación que de repente se avientan algunos influencers tag y no, vénganse a practicar inglés y lo único que hacen es pasar el micrófono y decir, a ver, dinos tu color favorito, en qué estás trabajando ahorita, o whatever, right? ¿Cuál es tu IDE favorito, your framework, o whatever, right? Y entonces, no, nosotros tenemos un tema específico, enfocado en tech. Tenemos vocabulario clave que se tiene que aprender después de esta sesión y estrategias de vocabulario. Y tenemos una dinámica que funciona excelentemente bien para que todos practiquen sin importar el número de los asistentes, right? Dice Luis que ¿qué es aventado? Pues así como a lo loco, ¿no? Así como que, órale, esto. O no sé si es como para valientes. No sé a qué se refiere exactamente Álvaro, pero le entiendo que sí está como muy... Ahí está nomás. I think the bad idea your first programming language is... I think it's a bad idea that your first programming language will be JavaScript. Sí, está medio acá, ¿no? Todo el mundo dice eso, pero yo sé que los que me gusta agarrar el toro por los cuernos. So let's learn JavaScript in the mornings. ¿Puedo sumarme aunque no tenga un buen nivel? Por supuesto. Hoy me pagué el curso para arrancar el lunes. Con razón, Philip, ya. Welcome, Philip. Empezamos el curso el día lunes.
Por supuesto que debes de empezar. No solo puedes, debes. Eso es, bueno, se oye muy acá, debes, ¿no? Pero esa es mi recomendación. Siempre ha sido mi recomendación. Si tú nos ves los martes y los jueves, el teacher Alex y yo platicamos de quiénes deben de asistir a este círculo de conversación. Todos, absolutamente todos. No te esperes porque ese es el primero de los, ¿cómo se llaman? De los pretextos que pone la gente o se vienen con ese bias pensando, ¿sabes qué? Yo no puedo agregarme a este círculo porque no tengo el nivel necesario. No hay nivel necesario para agregarte. Ven, esta idea de primero voy a avanzar un poco en mi nivel y luego voy a agregarme al círculo de conversación, se trata de que vayas a la par adquiriendo los conocimientos que te damos en tus clases y la fluidez de lo poco o mucho que vayas agarrando en cada una de tus clases. Ven y practícalo. Eso te va a ayudar a que cuando llegues a cierto nivel seas más fluido de una vez, ¿ok? Excuses. Exactly, man. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Exactly, yes, my friend. Oigan, bueno, pues ya me aventé el comercial del día de hoy. 6 p.m. Círculo de conversación. Horario México. Remember. Code words. Let me share my screen again. There you go. Yeah, los círculos de conversación es hora México, exacto, 6 p.m. 6 p.m. Yeah. ¿Cómo acceden a los círculos de conversación? Estando en alguna de nuestras two communities. We have one community on Discord and we have one community in WhatsApp. Discord, ahorita... Pau, ¿me pasas los links de la comunidad de Discord y la comunidad de WhatsApp, por favor? Y ahorita se los pongo en los comentarios para que ustedes ahí los chequen y se agreguen. Ahí minutos antes de que comience la sesión, ponemos el link de Zoom para que todos entren, ¿ok? Ya, no tengan miedo, dice Yeshua. Yo no me conecto a los círculos porque a las 6 p.m. ceno y a las 7 tengo mi última clase del día, pero están buenísimos a los que he entrado días libres. Yes. Come and join us, guys. Okay, so today... Let's see another one, right? There it is. A ver, un poquito más grande por acá. Ahí se ve más o menos, ¿no? Okay. So it says, fundamental. I will say that we should rank up. Assume. Write a function that given. No, mejor. Fundamentals. So it says, consider an array list of sheep where some sheep may be missing from their place. We need a function that counts the number of sheep present in the array. True means present. Present, no present. Present. Present es el verbo. Los presentas, right? Muestras. And present es como eso cuando en las clases de inglés, present, right? That's the thing. Yeah, thank you very much. Look, ahí ya nos los puso Pau. Muchas gracias, Pau. Ahí están los dos links para que se unan a nuestras comunidades, tanto en WhatsApp como on Discord, right? Y que aprovechen esta promoción que tenemos de 2x1 en los cursos que comienzan el día lunes, 4 meses de inglés intensivo. Okay, so we say consider an array list of sheep where some sheep may be missing from their place. We need a function that counts the number of sheep present in the array. True means present. For example, true, false, true, false. False, true. The correct answer will be 17. Don't forget to check for bad values. Awesome. Fácil. Nada más tenemos que contar los que son true, ¿no? That's the only thing we have to do here. Count the true elements in one list. That's it. Vamos a empezar por ahí. Let's open Visual Studio Code. Let me also copy the instructions if we need to check those again. Okay. Let's go to Visual Studio Code again.
There you go. There is. Okay, so me dio risa lo que dijo hace rato Luis. Nobody likes Jaden. Nobody likes him, man. Nobody likes him. Había una serie en Netflix de unos chicos de Brooklyn que rapeaban. ¿Nunca la vieron? Y ahí salía Jaden. Creo que salía Jaden. Estaba muy buena esa serie. Pero luego para la temporada 2 le metieron things like really weird stuff. Really super weird stuff. And the thing is that I mean, like animated stuff and whatever. And then I don't know, super weird stuff. And the plot starts changing into something else. At the end, they cancel the thing. Muy mal, muy mal. Okay, so let me edit this thing for us to read it in a single screen. Okay, so consider an array list of sheep where some sheep may be missing from their place. We need a function that counts the number of sheep present in the array. Okay, whatever. So, lo voy a hacer local, no como si fuera para code words, porque allí tendríamos que declarar la función, whatever, ¿no? Y ya te la da code words. So, aquí lo que vamos a hacer es, we're going to declare a list, right? This one. So we're going to go flock. Is that correct word? Is that how you write it? Yes. El rebaño. The flock. Right? No, se escribe de otra manera. Yeah. How do you write flock? Yeah, flock. Sí, así se escribe. No se escribe así, pero así se dice flock. Yes, flock. ¿Sí? Creo que estoy equivocado. Un flock es de aves, ¿no? Un flock es de aves o un flock es de un yes, a herd. Yes, herd. Flock es de aves. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice flock en español? How do you say flock in Spanish? I don't remember. Is it parvada? That's the name of the thing. Okay, so herd equals this thing. Right? And the holy flock of America's eagles. las águilas, el que la parvada sagrada. Oye, pero no, de las chivas se dice de holy herd, right? The holy herd. Entonces las chivas también sería. Ese Paul se la saca. Okay, cool. So for I, we're going to iterate, right? We're going to iterate in her, right? For I in her, if I equals true. Algo que vi que me gustó de la solución de Demet es que utilizaba así, if I, o así, if I, pero creo que no se puede así, ¿verdad? Es que, o sea, lo ponía como si existía y sí. Si lo pones, supongo que es true. No, si nada más lo pones ahí, si nada más lo escribes. Pero creo que no. Creo que estoy balbuceando únicamente. Que mi cerebro no alcanza a decir lo que quiere expresar. Pero
sea, si I es igual a true, no nada más podríamos poner if I, right? Yeah, exactly that. Only when the value is true. No, you need to evaluate, dice Yeshua. Okay. So if I equals true, then we need a variable for that to store that. So we're going to say variable, var equals 0. That's how we initialize our variable, and then we say variable, var equals, yes, 1, isn't it? Yes. Yes, at the end, we just print the variable, right? Maybe it's true. If I equals true, right? Nestor. Nunca había visto a Nestor por acá. Thank you, Nestor, for being here. I really appreciate it. Right? So, 17. Ya, no tiene chiste eso. Perrillo. Perrísimo, Que me acuerdo mucho de mi maestro. Ay, que jalara. Decía, que jalara. Ok, pero hay ciertas condiciones. What are the conditions here? And don't forget to check for bad values like null and undefined. So, por ejemplo, si le pones aquí 1, dice Philip, se recomienda que el nombre de las variables describan su contenido. Podrías ponerle sum o algo así. There you go, yeah. Sí, ¿sabes qué? Es algo a lo que me he resistido. También aquí pudiera decir sheep, right? Right? There you go. ¿Sigue jalando? Yeah, there you go. Caray, ¿qué hice aquí? Aquí decía false. A ver, si pongo true, debe decir 18. Has to be 18, right? So, no, it doesn't work. What happened? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yes, and then why? ¿Por qué si tenía uno no jaló? Sí, jala. ¿Qué pasó? Did you guys watch that? Dice, no, con la I no hay problema. Todos usamos la I para iterar. Oh, que la canción. Ok, so, I. Noten cómo yo les creo todo lo que me dicen. Absolutamente todo. There you go, 18. Ok, so ahora, hey, don't forget to check for bad values. Like null and undefined. So, si aquí le pongo con true, con minúsculas, con lowercase, ¿qué pasa? Yes, true is not defined. Did you mean true? Aquí deberíamos cachar el error para aplicar lo que aprendimos en el tutorial, o solo deberíamos de irnos hacia la solución. Well, what will happen? ¿Qué tendría que hacer? Don't forget to check for bad values like null, undefined. So, nada más que pues supongo que lo que tiene que hacer es skip it, just skip it, right? Si hay una que no es válida, tendría que brincársela. Pues sí, pudiéramos hacer, pero ¿qué pasa si nos dan un 1 en lugar de nada más un true? O sea,
Esto es un error, claramente. We should skip it, right? ¿Se fijan cómo? Ah, ya entendí. Está sumando, también le puede sumar valores. O sea que si le pongo aquí, me va a dar 20, me va a dar 27, ¿right? Ah, no. Oh, qué la canción. Entonces, ¿por qué si le pongo 1 si me da 18? Aquí está sumando el 1, ¿ya se fijaron? Pero no suma 2. You guys see that? Ah, porque 1 es true. 1 and true is the same. Maybe 1 is equals to true in Python. It is. It is the method. So, tendríamos que cachar cualquier otra cosa que no sea true or false. How? Con un if. If I equals to true and I equals to false, entonces ahí ya entra. Y si no, ya evalúa. Y ya evalúa el true. Y luego acá no puede ser, no, es or. Porque cuando es or, cuando es and, hace las dos. Cuando es or, hace una u otra, right? Yes. Dice Philip, true no es un dato tipo boolean. Va a acabar una variable con el nombre true. True con mayúscula es boolean. Yes. Else continue. ¿Qué te parece eso que hice aquí? Si i es igual a true or I equals to false, entonces ya la suma, right? But if not, ¿qué hace? Quiero que se la skip it. Quiero que se la brinque y que continúe al siguiente. Si no, just e plus 1, right? Or next, or something like that, ¿no? ¿Cómo hacemos que vaya a la siguiente? ¿Qué pasa? Pues entonces nada más sin sumar ahí, sino al index de ahí, ¿no? Entonces va a decir her, I, plus equals 1. ¿No creen? Que se la brinque. Dice Philip, si no pones el else es lo mismo porque lee línea tras línea. Llegado al final, suma una posición al iterador y avanza. Yes. Y irá. No, irá automáticamente a la siguiente sin necesidad del else. Right, yeah. No, if you can use error management, you need to try catch. No, si necesitas utilizar management errors, necesitaría agarrar el catch mejor. ¿Pero qué va a hacer? Bueno, try. ¿Qué sería el try? Ir a la que sigue, ¿no? Para eso podemos hacer esto. Ignore it. Yeah, but how? That's the question. How? How do we ignore it? Just go into the next one. For example,
Aquí no va a funcionar porque ya sabemos que 1 es igual a true. Pero si yo le pongo 20, está 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Porque se la brincó y le sumó. Entonces creo que sería range of length. En el rango de la longitud. What do you guys think? No. Dice Joshua, no. And something like I equals true and type I equals bool. Ándale. Con eso tienes para despreciar los 1 o cualquier valor que se puedan tomar como true sin ser booleano. Sin ser boolean. Ok. Entonces dice if I. Yes. Ya. Se vato. And I equals bool. Right? Type I. It's a function. Like this. Right? Y ahí lo suma. Y si no, ¿qué hace? Si no, nada más se sale. Ah, perro, ¿y este print? ¿Por qué marca error? Indentation expected. Ah, pues porque este. Right. 17. Ahí está. Ese teacher. El teacher al rescate. Yeah, Philip, yeah, porque por eso me marcaba el print, right? Yes, okay, now we have it. We have a few more minutes, so let's go to Code Wars now. Let's go to Code Wars. El otro día estaba tratando de conectar el Code Wars con el GitHub y sí le avancé, pero ya no me acuerdo por qué no. Ah, porque tengo que entrar al shell y decirle, ¿verdad? Algo así. I don't remember, man. Okay, so train. I'm going to write this function here. No le estoy compartiendo absolutamente nada de lo que estoy poniendo. Y there we go. ¿Por qué no? Ok, there you go. Ahora sí. Ahí va. Dice, y ya no es necesario tu otro if anidado. Pero tú quieres practicar error management, entonces necesitaría usar el try and catch. Yes. Si no estás usando error management, o si solo estás validando, pues ahorita ya solo validamos. Solo lo hicimos. Pero sí, tienes razón, porque viene el quest y no seguí el tutorial, solamente me agarré leyéndolo. ¿Sabes cómo me arrepiento? Ok, so sheep. Aquí debe ser sheep. Y luego trim some pass. Y luego aquí print some pass. Aquí es return, ¿no? ¿Qué pasa si le dejo pass? Return some. Dice que este otro if no. Dice el Álvaro que este otro if no. There you go. Este indentation. Oh my god. Este indentation no va. Ahí está. Así, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí lo alcanzaron a ver? No se ve nada. There you go. Ahí está. Pues ahí está. Let's try. Let's attempt. Chan, chan. Nada pescado porque te ahogas. Expected. Unintended block after function. Definition. Pues sí, aquí. There you go. Ahí está. Attempt. Second attempt. Sum no existe. De veras.
No lo copié. Sum equals 0. Thank you very much. Sum doesn't exist. There you go. Return outside function. Pues sí, ¿no? Es lo que tenemos que... Ray 1. ¿Qué le está mandando? If it is true, and type. Yes, if it is true, and type I equals bool. Indentation, así al momento mi Yeshua, pero ahora mal indentation to return. Ah, sí, acá. Sí. No me acordaba. We are the champions, my friends. Tum, tum, tum. And we keep on fighting. Ahí está. Perrillo. Yes. There you go. We did it. Just in time. Excellent. Just test it. Let's test it. Yes. There you go. We have passed all of the tests. Let's submit. Some of your final kata solution. Kata. Ahí se trabó. Ahí está. Yes. That's it for today. Tengo que perderle el miedo a los rank up. Nada más estoy haciendo puro train. Es mi impresión del Freddie Mercury. Yes. And this is the reason I hate Python indentation. Yeah. Webpage is Cold Wars. Let me write it in here. Coldwars.com. That's the thing. Pero ¿sabes por qué? Congratulations, man. You helped me as well. Y dice ¿qué dice Philip? Pero ¿sabes qué tenías que intentar? Está bueno aprender por qué. Porque dentro de la función tenemos que regresar. El ¿cómo se llama? Por lo que hizo, ¿no? Tenemos que regresar el resultado de la función. Y tenía que ir dentro de la función. La puse a la par de la definición de la función. ¿Right? ¿Sí o no? ¿Sí estoy en lo correcto o en él? Déjenme saber. Okay, guys. So, we have one more minute. And I just want... Yes, thank you. Qué bueno que me contaste, Philip. Si no, me iba a quedar. ¿Sí? ¿Habrá sido por eso o no? Yeah. So, guys. Today, 6 p.m. Conversation Circle. Come and join us. Follow me on X. Si ustedes no siguen este canal, por favor, síganlo. Suscríbanse. Toquen la campanita, whatever, pero suscríbanse. Si no tocan la campanita, no le hace. De todos modos, les avisa. Ya nunca se han fijado eso. Pero bueno, el punto es de que síganme en este canal, en YouTube. Thank you very much for watching. See you guys tomorrow when another 100 Days of Code Challenge comes. Day 43. That will be our next show. Thank you very much for watching. See you guys tomorrow. Bye bye.